examen, claro, usted va a poder ver el video nuevamente y desarrollar el examen de la manera más, digamos, más práctica, más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, eso es con respecto al desarrollo de los módulos, de los 8 módulos, teniendo en cuenta que el sexto módulo no la desarrollo yo, sino ustedes. O sea, ustedes hacen una exposición, ¿de acuerdo? Puede ser de una parte del tema que les ha gustado, del desarrollo del curso. Por ahí cogen una partecita y exponen entre 5 a 7 minutos, es el tiempo que se le da para la exposición, que es una nota bastante contundente porque sirve para replicar a los otros módulos, ¿de acuerdo? O sea, es sumamente importante elaborar una ponencia, ¿de acuerdo? Y eh, esa ponencia la puedes hacer con PPT, con proyector, digamos con PowerPoint, o si no, simple y llanamente narrado. No se complique la vida, ¿no? De modo tal que su exposición sea simplemente contundente, atractiva, tenga alguna información válida para todos los demás que vamos a escuchar. ¿Listo? Ese es el módulo 6 y el 7 sí la desarrollo yo con ustedes mismos porque es ya el perfil del neuroeducador. En fin, y así transcurre rápidamente las 8 semanas o los 8 módulos, ¿sí? Ahora, respecto a lo que se tiene en cuenta en la evaluación, es como ustedes lo que aplican, ¿no? El enfoque por competencias se evalúa conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos son prácticamente tu participación, son, digamos, el aporte que haces cada fecha, cada clase. Las habilidades básicamente lo demuestras con la exposición que ocurre en el sexto módulo. Eso forma parte de las habilidades, ¿no? Y las actitudes que se evalúa permanentemente, por cierto, empezando desde hoy día, ¿no? En cada clase. La asistencia es bastante, la asistencia y la participación mejor todavía. Listo. ¿Hay alguna duda sobre el curso mismo? La certificación se hace al último, después de terminar el octavo módulo, ¿no? Desde el octavo módulo ya no hay examen, ya el octavo módulo no tiene examen, ¿sí? Solamente hay hasta el 7. El octavo módulo hay una semana más bien para que usted certifique y pueda, digamos, regularizar alguna nota, algunas inquietudes que pueda tener. Ciertamente la certificación es un proceso al final y por eso también se dice que el pago por la certificación también es al final, ¿verdad? Bien, eso es un pago único y ciertamente al finalizar todo. Bien, ¿alguien tiene alguna inquietud antes de empezar directamente con el tema? Por favor, si fuera el caso, ¿no? A ver, con confianza si quisieran preguntar algo o simplemente comentar algo. Ya, bueno, listo. Eh, ya está. A ver, entonces vamos directamente al desarrollo de la clase, ¿no? Hoy estamos ingresando al curso que tiene 8 módulos, ¿sí? Los 8 módulos están de esta manera. Módulo 1, y aquí rápidamente lo presento, ¿verdad? Para que podamos verlo más bien y explicarlos. Listo. Vamos aquí. Módulo 1, cerebro y mente. Módulo 2, gestión socioemocional. Módulo 3, neurotendencias educativas. Módulo 4, neurocreatividad. Módulo 5, neurodiversidad. El módulo 6 es exposición, que también a veces se va hasta el 7, pero el 7 es neurogamificación y salud del cerebro, y el 8 es el perfil del neuroeducador. ¿De acuerdo? Esos serían los 8 módulos que vamos a recorrer, estando ahí el 6, digamos, entendible de que es exposición de parte de ustedes. ¿De acuerdo? Vamos entonces a lo que nos trae el día de hoy. Muchos de ustedes ya habrán participado en la conferencia pasada, ¿no? Y nos alegra mucho porque esa ha sido una primera base que hemos podido entregarles, ¿no? Con información precisamente de la neurociencia. A ver, ¿por qué es importante hablar del cerebro?
Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer, especialmente porque escuchamos más que nunca, ¿no? Neurociencia, neuromarketing, neuroliderazgo, no sé, todo neuro, ¿verdad? Neurotendencias, neurotecnologías, etcétera. Entonces, y neuroeducación, ciertamente. Así que, como estamos escuchando bastante de neuro, que es una realidad, lo que tendríamos que preguntarnos es, no, oye, que todo le ponen neuro, ¿no? ¿Y por qué es importante neuro? ¿Qué pasa con neuro? Y no sé cuánto. Pero más que eso, la cuestión es, eh, ¿por qué es importante hablar sobre el cerebro? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace importante a este tema, a este curso? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene justamente nuestra respuesta y la que está aquí abajo. ¿Ok? Simple, ¿no? Porque todo, absolutamente todo, lo hacemos con el cerebro. ¿De acuerdo? Ahora, eh, entender que todo lo hacemos con el cerebro, sin ser neurocentristas o cerebrocentrismos, lo que necesitamos entender es que a veces hemos creído que basta tener piernas para poder caminar, no necesariamente. Hay gente que tiene las piernas completas, pero no camina, ¿verdad? Y más bien, eh, cuando falla algo en su cerebro, deja de tener esa capacidad, esa competencia, ¿no? Ese conocimiento, ese recuerdo, pierde la memoria, no sé, pierde la razón, o sea, todo es cerebral, ¿no? Si algo falla en el cerebro, ahí sí no puedes hacer, pero no necesariamente si falla tus extremidades o si falla algún otro órgano que también ciertamente va a afectar porque el cuerpo humano funciona en sistema, ¿verdad? Sin embargo, la orden, ¿no? El órgano rector es el cerebro. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, ya tenemos claro que el cerebro, diríamos, es lo más importante, ¿verdad? El cerebro. Ahora, si todo manda nuestro cerebro y si todo lo regula el cerebro, entonces hay que aprender sobre eso. Y la neurociencia nos ha enviado alguna información que podría interesarnos, digamos, o inquietarnos, ¿ya? Fíjense, eh, primero, la neurociencia se pregunta, ¿qué son las neuronas? ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿Cuán importantes son las neuronas para nuestro funcionamiento cerebral? Rápidamente les aviso que en el cerebro hay otras células nerviosas también que podrían incluso eh, hasta confundirse con lo que es neurociencia, ¿no? Perdón, neuronas. Pero no es que compitan, son las glías o las células gliales, ¿no? Que son en mayor cantidad, incluso, ¿no? 70%, ¿no? Eh, de las células nerviosas son las glías y solo 30% las neuronas. Sin embargo, todos conforman un sistema que permite que las neuronas puedan ordenar, o sea, enviar las órdenes para nosotros hacer lo que hacemos, decimos lo que decimos, decidimos lo que decidimos o pensamos lo que pensamos. Todo es neuronal, ¿verdad? ¿Qué más le interesa a la neurociencia? Explicar qué cosa es la conciencia. Eh, ¿Hay conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Somos conscientes de lo que hacemos? ¿No? La neurociencia dice que la mayor parte de lo que hacemos en realidad es inconsciente. O sea, no nos damos cuenta que estamos haciendo. Quizá muchos de ustedes en este momento están sentados o hasta podrían estar parados y se han parado de una manera o se han sentado de otra y han puesto las piernas o los brazos de una manera y nunca lo han pensado, nunca han dicho, nunca han razonado para eso, ¿no? No han dicho voy a poner mi pies en ángulo de 35 para sentirme más cómoda o cómodo. No han puesto, no han pensado al respecto, ¿no? Han hecho de manera inconsciente. Otra cosa que le interesa más, que le interesa también a la neurociencia explicarnos para poder quizá entender mejor a nuestros alumnos y por qué no a nosotros mismos. ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia en el cerebro? ¿Cómo se explica la inteligencia neuronalmente hablando?
Además, la neurociencia dice algo bien interesante. Cuidado con llamar inteligente a algo que solamente o a alguien que solamente resuelve bien un examen, ¿no? Cuidado. Cuidado con llamar inteligente a alguien que resuelve bien una fórmula. Cuidado con llamar inteligente a alguien que resuelve rápido y fácil un crucigrama, ¿no? O sea, cuidado. Incluso la neurociencia dice, cuidado con llamar inteligente a alguien que resuelve un monopolio, gana un ajedrez, etcétera. Cuidado, porque ahí hay cosas que les tengo que comentar hoy día, sinceramente, con investigación científica, ¿sí? Así que suena interesante, por lo menos para inquietarnos, ¿no? Porque en la escuela o en la educación, por lo general, tendemos a llamar inteligente a alguien que tiene buenas notas, ¿verdad? Entonces, por ahí podría estar un poco el problema. La neurociencia se pregunta también qué es aprendizaje. Lo que es más interesante, ya hay respuestas valiosas desde la neurociencia para poder respondernos a la pregunta, ¿cómo aprende el cerebro? Sí, ¿cómo aprende el cerebro de un adulto o quizá de los niños? En este caso de ustedes, muchos de ustedes en aula, ¿no? Parvularios todavía, kindergarten, inicial, primaria, secundaria, en fin. En ese sentido es muy importante entender lo que dice la neurociencia sobre cómo aprende el cerebro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la memoria? La memoria, wow, qué interesante. La memoria, dice la neurociencia incluso, a veces hemos pensado que memoria es de alguna manera guardar la información, pero ojalá que no se la pierda, ojalá que no nos olvidemos. Ah, pero últimamente estoy olvidando un montón de cosas, no sé qué me pasa, parece que el Alzheimer, el alemán me está agarrando, quizá amnesia, no sé. No, no es eso, necesariamente no quizá. ¿Por qué? Porque la neurociencia dice que es importante olvidar también. Fíjense lo que dice la neurociencia. También es importante olvidar. Wow. Y hasta profiláctico, o sea, es saludable para nuestra mente, nuestro cerebro, el olvidar. Claro, olvidar al punto que no te preocupe, ¿no? Ajá. Bueno, Reinaldo nos da la bienvenida, nos saluda, Luz también, están algunos escribiendo ya por el chat, ¿no? Estoy animado de conocer algo nuevo, dice, como el curso de neurociencias. También ha saludado ya Esmeralda, y bueno, hay varios, ¿no? Que están saludando. De todas maneras, va a haber oportunidad para que puedan también hablar, conversar directamente, si tienen alguna inquietud, pero voy comentándoles, ¿sí? Y cuando gusten, irrumpan nada más. O sea, opinen cuando gusten, activen su audio. Yo estoy atento aquí. Al que le veo con el audio activo, yo ya siento, imagino que va a participar. Entonces, ahí es lo que les decía sobre el olvido, pero también la atención, ¿no? La atención. Fíjense que sin atención no hay emoción, sin emoción no hay cognición, o sea, no hay aprendizaje, ¿no? ¿Qué es el comportamiento? ¿Qué es la actitud? ¿No? ¿De dónde se genera? ¿Cómo se generan? ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces se habla mucho de cambiar la actitud, pero no vemos todos los insumos anteriores que nos ayudarían más bien a cambiar más rápido la actitud, ¿no? De esa persona o de nosotros mismos. La creatividad, wow. Ya, conéctalo. Ahí lo puedes conectar, ¿no? Se te ve. Ya. Bien. Vamos ahora sí. A ver, tengo un comentario sobre... Sí, estoy tratando de acomodarme para que... Ajá. Ya está, ahora sí. Ahora sí. Listo. Vamos. Entonces, en esa medida, ahora sí nos entendemos mejor, ¿no? En esa medida vamos a explicar rápidamente lo que nos dice la neurociencia sobre este primer punto de las neuronas, ¿sí? ¿Qué cosa es la neurona? A ver, primero entendamos que las neuronas son justamente las células nerviosas que nos comunican, o sea, que se comunican entre ellos y que nos dan la posibilidad de pensar, de actuar, de decidir, de razonar, de dormir, de accionar, de renegar si se quiere, ¿no? La neurociencia es eso es la neurona como tal, ¿sí? Ahora, la estructura básica de una neurona es esta que aparece aquí abajo.
tiene un núcleo, un cuerpo, un soma, mejor dicho, ¿no? Y el axón respectivo. Luego la dendritas con el cual se comunica con otras dendritas, y por eso es importante entender que esa comunicación entre neuronas, ¿no? Que si bien ustedes ven en la imagen algo así, ¿no? Las neuronas nunca son puntiagudas, no voy a creer que es simplemente un filamento, simple y llanamente tienen como una cabeza al momento de comunicarse, y esas son neuronas, pero que se le podría llamar a esa comunicación, se le conoce con el nombre de sinapsis, ¿verdad? Todo eso ustedes lo saben, pero lo que sí deberíamos saber es que la neurona que lleva la información se llama neurona presináptica y la que recibe la información se llama neurona postsináptica, ¿sí? Y de esa manera se transmite la información de neurona en neurona, de tal manera que las redes neuronales avisan lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? O pensar o decidir. Entonces, a ese espacio que hay entre la comunicación interneuronal, porque cabe indicarles que cuando una neurona se comunica con otra, y los millones y millones de neuronas que hay en el cerebro, cuando se comunican con ella, nunca chocan físicamente, ¿ok? No hay un contacto físico. Lo que hay es un espacio ahí, como lo pueden ver en la imagen, y a ese espacio donde se produce la sinapsis, que es la interconexión, ¿no? Que no es física, sino electroquímica, en ese momento la vesícula, ese espacio se llama vesícula sináptica, ¿de acuerdo? Y ahora se sabe más que nunca que las neuronas sí se regeneran y hay un proceso de neurogénesis, ¿no? Además, el proceso de interconexión neuronal y de producir sinapsis se llama sinaptogénesis. Esta es una terminología que en realidad no debería significar mucho para nosotros, porque a nosotros nos interesaría más bien cómo se aplica toda esta información, ¿no? Sin embargo, para una referencia básica, elemental, debería servirnos como, por ejemplo, esto de la apoptosis. La apoptosis es la muerte neuronal. ¿Okay? En nuestro cerebro mueren entre 20 a 25 mil neuronas por día sin que uno haga nada. O sea, no tienes que hacer algo para que mueran neuronas. De la otra forma, sí matamos neuronas inconscientemente a veces, ¿no? Porque también saben ustedes que uno de los peores motivos de causa de muerte neuronal es la rutina. El estrés es lo otro. Está matando muchas neuronas y eso está haciendo que las personas tengamos no solamente lentitud, discapacidad y a veces enfermedades. O sea, nos estamos enfermando nosotros mismos justamente por no saber quizá variar las actividades. Así que la neurociencia, les decía, también se pregunta sobre esto, la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? En esta partecita, fíjense ustedes, aquí. Sí, ahí donde está latiendo, esto se llama lóbulo frontal, ¿sí? Toda esa parte que se conoce con el nombre de la corteza prefrontal, ahí estaría la conciencia, toda esta parte. ¿Qué significa? Que ahí está digamos, la capacidad de darnos cuenta de, ¿sí? El darnos cuenta de nos lleva a todo un desafío, porque todos sabemos lo que significaría conciencia como tal, ¿no? Es decir, cuando uno va a la cama a dormir y se encuentra con alguna situación inquietante que no ha resuelto, que está complicado, que de repente se va a complicar más y todo eso, eso es un diálogo interno, ¿no? A eso también se le llama conciencia. Pero esa conciencia ocurre curiosamente sin que nosotros nos damos cuenta a veces. O sea, curiosamente nos estamos preocupando más de la cuenta y no nos damos cuenta de eso. Entonces, a ese nivel de conciencia es lo que la neurociencia nos dice que deberíamos llegar. ¿Por qué? Porque lo no consciente nos está afectando seriamente, ¿no? Por eso ahora se habla mucho del mindfulness, de la meditación, de la concentración y todo eso, porque es sumamente importante que el ser humano concientice lo que estaría decidiendo en muchos de los casos, ¿sí? La parte esta del lóbulo frontal nos ayuda también en la comunicación con los demás, incluso nos ayuda a generar empatía, ¿no? A predecir la conducta de los demás
y anticiparnos las intenciones de los demás, entender incluso aspectos como el engaño de parte de otros, ¿no? Entonces, eso, esa partecita que ahora se le conoce como conciencia,